Muy buenos días a todos, bienvenidos de nuevo a la Escuela de Expansión. Y si en este momento es la primera vez que te conectas, un gusto conocerte. En este espacio vamos a generar un conversatorio muy interesante con Emilio Carrillo, con quien vamos a poder conversar justamente sobre cómo ir saliendo de esas etapas del sufrimiento a través de diferentes preguntas que le vamos a realizar. Hola Emilio, ¿cómo estás? Pues encantado, encantado. Muchas gracias, Diana. Muy encantado de compartir contigo, con tu escuela y con tu canal, por tanto, y con todas las personas que se acercan a él. Un placer. Bien, típico que quieras contar sobre ti o que las personas que quieran después referirse más con relación a lo que tú tienes que aportar pudieran encontrar. Presentaciones son lo de menos. Hay un blog que gestiono hace ya muchos años. El blog que tiene como nombre El cielo en la tierra. A través de cualquier buscador es fácil de encontrar. Ahí tienen toda la información sobre lo que he hecho, lo que hago, lo que tengo previsto hacer en la agenda inmediata, también todo el tema de los vídeos que elaboro, de los textos que escribo. Y a partir de ahí solamente comentar que llevo ya muchos años intentando avanzar en el camino de la conciencia, desde los fundamentos y desde la seriedad de las reflexiones. Y en ese contexto, pues encantado, como decía antes, de compartir contigo. Genial, maravilloso. Bueno, mi intención al iniciar justamente esta entrevista fue que pudiésemos contribuir. Hay muchas personas que justamente están viviendo un proceso de transición en los que se han empezado a dar cuenta o han empezado a observar que su experiencia de vida eh, pues está llevada más por unos intereses de cumplir, digamos, los intereses de otras personas o que tal vez están viviendo mucha ansiedad debido a las situaciones que eligieron en su pasado, o por otro lado también que la realidad, que no están pudiendo controlar la realidad y eso es lo que está generando, que la realidad no se controla, pero es decir, que están viviendo una situación en su vida que les está causando mucho conflicto y mucho sufrimiento. Ujú. Y desde ahí me parece interesante que empecemos a conversar, ¿te parece? Perfecto, muy bien, muy bien. Entonces, Ciertamente, como tú dices, es así, esa situación se da con frecuencia, así que me parece una magnífica manera de comenzar nuestro diálogo. cuando una persona se encuentra en esta situación, Emilio, cuando tú te has encontrado con personas que llegan a ti y están un poco perdidos, ¿cómo han sido? ¿Qué sueles tú decir para que la persona inicie su camino de autoconocimiento y que pueda salir paso a paso del sufrimiento? Pues algo muy importante, Diana, y es darle la enhorabuena, la enhorabuena y la felicitación. No desde la mente, no desde lo material, sino desde el corazón y desde el alma. ¿Por qué digo darle la enhorabuena? Pues porque cuando no se vive esa especie de crisis o esa especie de ruptura de lo que ha sido una dinámica de vida, si esa crisis y esa ruptura, si ese quedarse como sin referencia no llega a nuestra vida, eh, mm, es mala señal. Es señal de que nos mantenemos en una dinámica de vida, yo diría que muy vacía, muy falsa. Una dinámica de vida basada en el apego a lo material, basada en mucho egoísmo y mucho egocentrismo, igualmente con un pie muy fuerte en lo que es el entretenimiento, la distracción, intentando encontrar ratos de bienestar, pero claro, sin poder evitar los ratos de malestar, como dicen los ingleses, en una pretensión continua de alcanzar el to feel good, el sentirse bien. Y esa dinámica de vida, en Diana, es una dinámica de vida, repito, falsa, falsa. Podemos intentar mantenernos en ella, podemos intentar aferrarnos a ese hábitat de confort, a esa mentira existencial, pero será a costa de saber internamente, porque internamente eso se percibe, de que no estamos viviendo la vida con plenitud, de que estamos viviendo la vida no como realmente se merece, sino convirtiendo la vida en una mera supervivencia. Y la vida no es eso. La vida tiene que ser vivida de una forma mucho más plena, de una forma mucho más abundante, de una forma donde realmente nos realicemos, donde realmente el entusiasmo por la vida llegue a nosotros, la confianza en la propia vida también, donde veamos el mundo, veamos a los demás y a nosotros mismos de una manera transformada y de una manera reevolucionaria. Eso es la vida. Y claro, para pasar de un estado
donde estamos como una especie de zombies, ¿eh? Parece que estamos vivos, pero realmente no estamos viviendo, a un estado donde realmente vivamos, es lo que Cristo Jesús llamaba el nacer de nuevo, morir en una forma de vida donde realmente estamos muertos, aunque no nos demos cuenta, para vivir de una forma plena, pues hace falta vivir una transición. Y esa transición la podemos describir de la forma que tú has dicho. Es una transición donde las referencias saltan por los aires, donde llega la crisis, donde llegan muchas preguntas que en principio no tienen respuesta, donde llegan también las dudas. Las dudas son un instrumento de avance, no lo tenemos que ver como algo negativo, sino como algo muy positivo, puesto que nos ayuda para avanzar. Y además de dar la felicitación, cuando una persona me lo plantea, también insisto en la segunda idea. Y la segunda idea es que todo lo que ahora mismo está viendo como obstáculos, como impedimentos, como dificultades, realmente son trampolines para su crecimiento, trampolines para su desarrollo personal y para su desarrollo en conciencia. Que mantenga la confianza, que no tenga ningún tipo de duda de que esas vivencias, de que esas experiencias que son desconcertantes, que también pueden originar en un momento concreto situaciones de dolor y de sufrimiento, que no tenga ningún tipo de dudas, que eso es realmente un trampolín que la va a lanzar a la persona precisamente a esa nueva dinámica de vida que es la vida verdadera. Así que cuando alguien me viene a mí y me plantea algo parecido a lo que tú me acabas de indicar, primero, enhorabuena, y en segundo lugar, confía, confía, y eso que ves como obstáculos son realmente oportunidades. Se están cerrando puertas en tu vida, porque cuando se entra en esa dinámica es cuando ya se han cerrado puertas, cuando empezamos a percibir que entramos en un camino donde las puertas que parecían que estaban ahí muy estables empiezan a cerrarse delante nuestra, pero esas puertas que se cierran van a abrir nuevas puertas, que van a abrir nuevas puertas, que nos van a posibilitar vivir de una manera que realmente es vida, que realmente es vivir, donde ya no solamente se trata de ese sentirse bien, sino que realmente podemos alcanzar una plenitud y una realización en nuestras vidas que de la otra forma es absolutamente imposible. Genial, muchas gracias. Claro, entonces una persona del común podría preguntarse, entonces, si es posible esa plenitud, ¿nos podrías explicar un poco más de esa plenitud, de esa paz a la que podría llegar una persona? Porque las personas usualmente, claro, viene así el ego, que de eso me gustaría que habláramos, nuestra conversación mental a decirnos, no, pero tengo facturas por pagar, tengo yo no sé cuántos que pagar. Los impedimentos que no está propiamente en las preguntas que surgen en esos momentos nos pueden hacer devolvernos atrás. Mm. ¿Cuáles, ya que acabas de darnos la enhorabuena, eh, cómo desde tu perspectiva puede explicarse para la mente concreta, que ya vamos a hablar de eso, ese sentido de plenitud? ¿Cómo una persona en el diario puede experimentar mejor ese sentido de plenitud? Mm. Todo lo que tiene que ver con lo que va llegando a nuestra vida cuando vamos avanzando en ese nuevo camino, en esa nueva dinámica a la que estamos haciendo referencia. Tú has citado una palabra que es muy importante, que es la paz. Es muy importante. De hecho, la paz con uno mismo, la paz hacia afuera, es un elemento clave de la brújula que nos sirve para orientarnos en el nuevo camino. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde caminamos? ¿Hacia dónde estamos enfocados? A veces podemos tener, como decía antes, dudas. Ante las dudas que se nos plantean, ante las disyuntivas, la brújula de la paz es un magnífico indicador, es un magnífico elemento de orientación. Intentar tomar aquellas decisiones, intentar llevar a cabo aquellas cosas en nuestra vida que nos aporten paz. La paz quizás sea una palabra muy manida, ¿no? Como tantas palabras hermosas y potentes que la hemos convertido en devaluadas, ¿no? Pero yo creo que todavía mantenemos en nuestra mente una idea y en nuestro corazón también de lo que es la paz. Y cuando hablamos de esta nueva dinámica, repito, la paz que tú has citado es enormemente importante. Yo diría que esa paz tiene que ver también con lo que es un discernimiento. Es decir, el camino de la conciencia nos va abriendo un discernimiento, una percepción de la vida, una percepción de las cosas más profunda, más honda y, por supuesto, más real. Y ese discernimiento nos va aportando cosas muy concretas que vamos a ir viendo como en nuestra vida se van plasmando. La primera quizás sea, Diana,
la confianza, esa confianza a la que antes hacía mención. Una confianza en la vida que no es un acto de voluntad irreflexivo, sino un acto, una confianza en la vida que deviene del hecho de que nos vamos dando cuenta de que el azar, las casualidades, no tienen que ver con la vida verdadera. Es decir, estamos en una sociedad donde las cosas se dicen que suceden por azar, que las cosas suceden por casualidad. Eso vamos percibiendo cuando vamos avanzando en este camino, vamos percibiendo que no es así. Vamos percibiendo que la vida está llena de causalidades, está llena de sincronía, está llena de señales. Nos vamos dando cuenta de que todo tiene un sentido profundo, todo tiene un porqué y un para qué. Lo que la mente llama positivo y lo que la mente llama negativo, da igual, todo tiene un sentido profundo, un porqué y un para qué, que siempre juega a nuestro favor, a favor nuestro en el sentido de ser lo que verdaderamente somos, de vivir en coherencia con lo que realmente somos, y todo lo que se desenvuelve en la vida va orientado a ayudarnos precisamente a eso. Por tanto, la confianza en la vida conlleva también el darnos cuenta de que la vida es nuestra aliada, la vida no es nuestra enemiga. En el formato vamos a decir, viejo, en el formato antiguo que vamos dejando atrás, la vida era nuestra enemiga porque en cualquier momento nos daba el susto, era una especie de francotirador que en cualquier momento nos disparaba, bien a nosotros mismos, a nuestros seres queridos. Con esta nueva visión vamos percibiendo que esto no es así, que la vida siempre juega a nuestro favor y que las cosas que van apareciendo en nuestra vida, insisto, tienen un sentido profundo, no aparecen por casualidad, sino por causalidad y tienen un sentido profundo con relación a nuestro crecimiento, con relación a nuestra autenticidad, con relación a nuestra coherencia. Esa paz que va ligada al discernimiento tiene mucho que ver también con esta confianza. También es importante el darnos cuenta de que cuando vamos avanzando en este contexto, esa paz, esa confianza, también va acompañada de un discernimiento que nos permite ir transformando lo que queremos creer en vivencia. Esto también es muy significativo y está presente de forma abundante en todas las experiencias de las personas que han hecho el tránsito por este camino y que han compartido con nosotros lo que es el devenir por el mismo. Insisto, el hecho de que lo que ha sido hasta ahora una creencia se transforma en vivencia. La creencia forma parte de la transición, es decir, quiero creer en que hay algo distinto, quiero creer en una vida nueva, quiero creer en definitiva en cuestiones concienciales, en cuestiones espirituales, y eso está bien, claro, pero está bien a modo de transición. Cuando vamos avanzando en este camino va llegando a nosotros algo distinto, que es el discernimiento al que antes citaba, y ese discernimiento transforma la creencia en vivencia. No es que lo creas, es que lo ves, es que ya lo percibes. No sé, ya por ejemplo la confianza en la vida no es una creencia, no es algo que yo hago mío porque me lo han dicho, porque lo he leído y porque me suena bien y porque quiero creer en ello. No, no, es que ya lo percibo, todo mi ser, hay algo íntimo que me está diciendo efectivamente esto es así. Y esto da también sosiego, esto da también o incrementa esa paz a la que antes hacíamos mención. Entonces, cuando hacemos referencia a todas estas cosas, a la paz que tú mencionabas, yo le uniría la confianza, que va ligada al discernimiento, y el discernimiento nos posibilita el tener también esa posibilidad, esa capacidad de ir transformando la creencia en experiencia, en una vivencia directa que nos ilumina y nos aporta la fuerza como para seguir en nuestro camino. Y desde luego, lo que también nos han enseñado, lo que también nos han mostrado los hombres y mujeres, los sabios y sabias que han ido avanzando por este itinerario, es que todo ello va a ir consolidando una paz cada vez más profunda. En el hinduismo tienen una palabra muy bella que es chanti, chanti, una profunda paz interior, ¿no? Un estado de sosiego y de calma que se va estableciendo en nosotros independientemente de lo que suceda fuera. Fuera puede suceder A, B o C, pero ya empezamos a vivirlo desde un estado que es el nuestro estado interior de paz, de sosiego, de serenidad, de sensatez, que es muy distinto. En el budismo también se nos habla de esto. Hay una preciosa palabra también en el lenguaje budista que es ananda, ananda, un estado que traducido al castellano sería un estado de bienaventuranza. Y en el cristianismo también se nos habla de esto con un término
muy mal interpretado muchas veces por el dogmatismo religioso, que es el término de gracia, la gracia. La gracia tiene que ver con ese estado de ananda, de bienaventuranza, con ese estado de chanti, de paz interior. Y esto es lo que podemos tener la seguridad que nos aguarda y está a la espera en nuestro camino y que va llegando a nuestro camino. Claro, cuando estamos arrancando, por así decir, cuando estamos en plena transición, todo esto lo leemos, nos lo comparten los maestros y maestras, nos pueden ayudar, evidentemente, a iniciar o a avanzar en el camino, pero como antes también decía, vuelvo a utilizar el término por tercera vez, aparecen dudas. Bueno, pues las dudas deben ser nuestro alimento para no pararte. Es muy importante que las dudas no las convirtamos en elementos paralizantes, sino todo lo contrario, que lo convirtamos en revulsivos, que lo convirtamos a las dudas en dudas activas que nos ayudan a avanzar por el camino. No se trata de que hagamos nuestro, comulgando con ruedas de molino, lo que los demás dicen. Es importante que aparezca la duda, pero que la duda no nos lleve a pararnos, que la duda sea un acicate para seguir avanzando. Tú sabes, y voy terminando, Diana, que a mí me gusta decir que el ser humano es una perfecta conjunción, una perfecta unión de lo imperecedero y de lo perecedero, del ser y del estar, de la esencia y de la apariencia, de lo que yo llamo coloquialmente el conductor y el coche. El coche es nuestro pequeño yo, que es maravilloso, por otra parte, físico, emocional, mental y la personalidad a ello asociada. En mi caso, es el Emilio que está aquí expresándose. Este es el coche, es el estar, es la apariencia, es lo perecedero de lo que soy. Pero ojo, junto con el coche hay un conductor. El conductor imperecedero, la esencia con el nombre que le queramos dar. En el ámbito occidental se le suele llamar la dimensión álmico-espiritual, en distintas tradiciones se le llama de una forma diferente, pero el nombre es lo de menos. La esencia imperecedera, el conductor que encarna en el coche para vivenciar la experiencia. Cuando comprendemos que esto es lo que somos, también podemos entender la importancia de que el coche esté bajo el mando consciente del conductor. Porque claro, si siendo conductor y coche resulta que por las influencias externas, por los sistemas de creencia de esta sociedad tan extraña y distópica en la que estamos, si por una serie de circunstancias o por nuestra propia inconsciencia olvidamos lo que somos, olvidamos al conductor, que es lo imperecedero, que es, por tanto, al ser imperecedero, lo que realmente somos, y olvidamos al conductor, ¿qué sucede? Que el coche se queda sin mando consciente. Y obviamente un coche sin mando consciente se transforma en un coche loco. Y cuando hablábamos de la vida que dejamos atrás, la vida en la que hemos estado como zombies, la vida en la que hemos estado totalmente metido en la dinámica de egoísmo, egocentrismo, materialismo, culto a la velocidad, ansiedades, ritmo estresante, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que ver precisamente con el coche loco que va por ahí sin un mando consciente. Vemos que en esta sociedad hay muchos coches locos que se van dando golpes continuamente y que además también se van dando golpes entre sí. Ante esto, cuando hablamos de lo que aquí estamos compartiendo, lo que estamos diciendo es que el conductor tiene que ya aparecer en escena. No puede seguir el conductor olvidado como si no existiera. El conductor tiene que ir adquiriendo protagonismo. Y este camino por el que vamos a ir avanzando es un camino en el que el conductor cada vez va adquiriendo mayor presencia, mayor protagonismo. A partir de ahí todo se va transformando porque el coche va teniendo un mando consciente y la vida va siendo totalmente otra. Empezamos a vivir la vida de esa forma diferente a la que he hecho mención. Así que podríamos decir que esta es la clave, dicho de una forma muy metafórica, que el conductor, que es nuestro ser, tome el mando del coche, que es nuestro estar, sabiendo además, sin ningún problema, de que habrá un momento determinado que el coche deje de operar, el coche deje de funcionar. Este tal Emilio habrá un momento en el que viva lo que es el fallecimiento físico. ¿Y eso qué significa desde el punto de vista de lo que estamos compartiendo y de las realidades espirituales? Pues algo muy sencillo, que el coche ha dejado de funcionar, pero el conductor, que es el ser, ya no deja el coche, pero sigue siendo lo que realmente soy
más allá de Emilio, no va a dejar de ser cuando Emilio deje de funcionar. Simplemente habrá un cambio de estado. Ahora estoy con la envoltura Emilio, el ser que soy, y cuando esto deje de funcionar, seguiré siendo, pero sin envoltura Emilio. Esto también nos hace que vaya desapareciendo el terror a la muerte. No digo que a la muerte la aplaudamos, entre comillas, pero sí que perderle tanto miedo, no tanto pánico ante la muerte, porque realmente no existe. Lo que somos no fallece, la vida es un continuum, seguimos siendo, y el ir perdiendo el miedo a la muerte también nos posibilita vivir la vida con mayor plenitud. Así que es un camino que tiene muchas plasmaciones, querida Diana, pero que en cualquier caso nos va abriendo unas puertas nuevas que tienen que ver con esa paz a la que tú hacías mención. Gracias, y claro, por supuesto que el tema desde mi perspectiva, el tema de la paz, ya lo hemos dicho, es el excelente termómetro para darnos cuenta si quién está conduciendo realmente, si está el coche loco o si el ser ya está viviendo más en autenticidad, porque el ser siempre habla desde la paz, ¿no? Creo que eso es una forma bonita de poder comunicarlo, que de eso me gustaría que hablaras, pero justamente independiente de si estamos en transición o no estamos en transición, porque es que realmente desde mi perspectiva no sé si la transición acaba porque siempre vamos más profundo, ¿sabes? Siempre hay nuevas preguntas, nuevas formas de expandirnos. Eh, ¿Cómo podrías tú guiarnos, o sea, desde tu perspectiva, cómo podrías tú contarnos sobre la rendición? ¿Cómo aplica aquí la rendición? ¿Qué entiendes por rendición? ¿Cómo podemos hacer más fácil los tránsitos diferentes que el aprendizaje de la vida nos trae? El término rendición se utiliza bastante en el ámbito de la conciencia y también da lugar a muchos equívocos, ¿no? en su entendimiento. Podríamos decir que la rendición tiene que ver, por un lado, con la aceptación, con la aceptación. La aceptación no es resignación. La aceptación es la comprensión profunda de que todo tiene su sentido profundo. Lo decíamos antes, confía en la vida. La vida te abraza. La vida es tu amiga. La vida siempre juega a tu favor. Y todo lo que suceda en la vida, en la tuya, en la de los demás, todo lo que suceda en la vida, juega a tu favor en términos de lo que realmente eres, en términos del reconocimiento de tu verdadero ser, de tu desarrollo personal, de tu crecimiento consciencial. La vida juega siempre a tu favor y todo tiene un sentido profundo, independientemente de lo que la mente diga, de que la mente lo califique de positivo o de negativo. Cuando la confianza en la vida nos va impregnando, aparece lógicamente la aceptación. Todo tiene su sentido, con lo que no rechazo nada que la vida me ponga por delante. Y voy percibiendo que lo importante en la vida no es tanto el qué, que pasa, que deja de pasar, sino cómo vivo el qué. Como todo tiene un sentido profundo, lo entienda mi mente o no, el eje de mi vida ya no es qué pasa o qué deja de pasar, sino cómo vivo, ¿eh? Con qué frecuencia vibracional, con qué actitud, de qué manera y de qué modo vivo aquello que tengo delante, aquello que estoy experienciando. La aceptación, por tanto, no es resignación, no es impotencia, ¿qué voy a hacer? Me tengo que aguantar, no es encogimiento de hombro, ¿qué voy a hacer? No tengo otro remedio, no. Esa rendición a la que tú hacías referencia tiene que ver con una aceptación que es fruto de la confianza en la vida. Junto con la aceptación, otro elemento clave de lo que es el concepto genérico de rendición es el desalojo. El desalojo. ¿Qué es el desalojo? El desalojo tiene que ver mucho con el desapego. Lo que ocurre es que el término desalojo es más fuerte. El término desapego es como si hubiéramos ya vaciado también un poquito de contenido, ¿no? El término desalojo o el término desapego, ¿qué es lo que significa? Que tienes que ir más allá de tu personalidad. No te puedes quedar bajo los estrechos paredes del coche. Tienes que percibir que eres más que el coche. Tienes que dejar de identificarte con el Emilio de turno y tienes que ir más allá de la identificación con tu pequeño yo. Eso es el desapego, eso es el verdadero desalojo, ir más allá de tu pequeño yo. Fíjate, hay un místico sufi
que a mí me gusta mucho citar, que se llama Al-Halal, que él nos dejó una frase muy clara al respecto. Él nos dice, Dios es yo y yo soy Dios cuando ceso de ser yo. La sabiduría de una frase tan breve es impresionante. Dios es yo. ¿Eso qué significa? Eso significa que en nosotros hay algo imperecedero. San Juan de la Cruz en la mística cristiana lo llama la divinal esencia. El conductor imperecedero al que antes hacía referencia tiene en su núcleo duro, tiene esa esencia divinal. Y esa esencia divinal es lo que Al-Halal dice Dios es yo. Y a partir de ahí dice, y yo soy Dios cuando ceso de ser yo. Es decir, para que esa divinal esencia no esté ahí latente, sino que se haga patente, no esté ahí en potencia, sino que se haga realidad, hay que llevar a cabo una desidentificación, ceso de ser yo, una desidentificación del pequeño yo. Tienes que dejar de identificarte con el coche. Dios es yo y yo soy Dios cuando ceso de identificarme con el pequeño yo, cuando ceso de identificarme con el coche y empiezo a vivir, como venimos reiterando, una dinámica de vida en donde el conductor se va haciendo presente y el conductor tiene, insisto, en su núcleo duro esa divina esencia. El desalojo es un componente fundamental de la rendición y tiene que ver con la desidentificación. Deja de creer que eres Emilio, porque sí, claro que eres Emilio en tu estado, pero eres mucho más. Tienes que romper los estrechos límites, las estrechas barreras de tu pequeño yo. Con lo que fíjate que cuando hablamos de rendición, estamos hablando por una parte con el telón de fondo de la confianza en la vida, estamos hablando de aceptación y estamos también hablando de desalojo, en el entendimiento además de dar un paso adelante para romper las barreras del pequeño yo y que lo que realmente somos pueda ir apareciendo en escena. Y todo esto finalmente conlleva y desemboca en la acción consciente, porque el camino de la espiritualidad, el camino de la conciencia, incluyendo la aceptación, incluyendo el desalojo, por tanto, incluyendo la rendición, no es la inacción. Los maestros, las maestras, no nos han convocado, no nos han llamado a la inacción, nos han llamado a la acción. El ser que somos está aquí encarnado. Y si está aquí encarnado será por algo. Y si está aquí encarnado significa que hay que hacer, hay que actuar, evidentemente. Ahora bien, claro, no es la acción del coche loco, es la acción del coche bajo el mando consciente del conductor. Y eso es lo que, por ejemplo, Buda, en su noble óctuple camino, denomina la acción correcta, que yo creo que en castellano la traducción más adecuada, aunque se suele hablar de la acción correcta, es la acción consciente, la acción consciente. Una acción que siempre, siempre esté presidida por nuestra mejor versión, por dar lo mejor de nosotros mismos, por ser buenas personas. Dicho también de una forma que se pueda entender con un lenguaje más actual, que nuestros comportamientos, nuestras actuaciones sean de alta vibración, la vibración lo más alta posible. La aceptación, la confianza en la vida, la rendición, el desalojo, no significa de alguna forma quitarte del medio, no significa mirar para otro lado, no significa la inacción, significa la acción. Lo que ocurre es que es una acción de una característica vibracional distinta a la del pequeño yo convertido en un coche loco. Es una acción, insisto, consciente y por tanto al ser consciente, pues amorosa, es compasiva, es servicial, es empática, es tierna, es libre, debería estar en el camino, lo iremos consiguiendo, libre también de miedo y es realmente una acción genuina que es coherente y consistente con lo que realmente somos. Así que ese término de rendición que se utiliza en el lenguaje conciencial espiritual tiene un contenido tremendo que podríamos resumirlo con brevedad de la forma que acabo de hacer. Ay, me salieron yo no sé cuántas preguntas mientras estábamos hablando, pero pues no te las puedo hacer todas, pues bueno, en algún momento te las haré todas. Pero, vale, claro, mi experiencia ha sido observar a veces en mí
como coche y en algún momento, por supuesto, en mí, y también en muchas personas, eh, la evasión. Y con la evasión pueden haber muchas formas de evasión, es decir, eh, tanto sobreintelectualizando, que eso me parecía importante preguntártelo, porque en algunos de tus libros tú comentas que hay muchos caminos llevan a Roma, sí, hay muchos caminos que nos pueden llevar a nuestra expansión consciencial, pero también pudiese haber una evasión a la solo intelectualización y justamente no el aterrizarlo en mi vida, ¿no? La intelectualización de la emoción, por ejemplo, la intelectualización ya en extremo que la comprensión es importante, pero aterrizarla también. Entonces, la evasión se puede llevar desde muchos grados, tanto consumiendo diferentes tipos de contenidos, como consumiendo diferentes tipos de alimentos, como estando en diferentes tipos de relaciones, la sedación y el control de mi cuerpo emocional, el control como una tal vez disfunción de mi polaridad masculina y la sedación como intentando dormir mi polaridad femenina. Pero entonces, aterrizando la pregunta, eh, ¿cómo, eh, lo- ¿cuál es tu visión con relación a las formas en las que aún los humanos tendemos a evadirnos con relación a, porque, claro, ahí sigue el coche yéndose por su lado, es una forma en la que el coche está yéndose distorsionado, pero ¿qué podrías decir sobre esto? Como cuando nos evadimos de diferentes formas para no ahondar en lo que igual la vida nos está guiando de forma amorosa. Ujú. ¿Sí me hago entender? Perfecto. Eh, para intentar responder adecuadamente a lo que planteas, tal como te escuchaba, a mí se me ha venido al recuerdo un término que se utiliza mucho en el Nuevo Testamento cristiano, que en el griego clásico, en el que fueron escritos inicialmente esos textos que componen el Nuevo Testamento, los evangelios, las distintas cartas que están escritas en el contexto de ese Nuevo Testamento, el libro de los Hechos de los Apóstoles, el propio Apocalipsis, esos textos inicialmente estaban escritos en griego clásico. Y ahí hay una palabra, porque era el idioma en el que se escribía, el idioma culto de la época, por así decirlo. Cada uno hablaba su idioma, pero a la hora de escribir se escribía en griego clásico. En esos textos aparece un término que es pistis. Pistis como sustantivo, pisteo como verbo. Pistis, pisteo. Que es lo que con el paso del tiempo, cuando del griego se traduce al latín y el del latín finalmente termina en el castellano, es lo que hoy aparece con el término fe. Con el término fe. Cuando se habla de fe, se está hablando de pistis, pisteo. Y a lo largo de los siglos, en esa transformación lingüística, se ha ido como olvidando el significado genuino de pistis. Pistis, pisteo, significa ni más ni menos que un tres en uno, podríamos decir. Confianza en la vida, compromiso con uno mismo, con tu verdadero ser, para hacerlo presente, y perseverancia. Estas son las tres patas de la fe, las tres patas de pistis, pisteo. Confianza en la vida, a la que hemos hecho ya distintas referencias. Compromiso contigo mismo, que es poner en valor el conductor, sacar del olvido al conductor, darle fuelle y darle posición en tu vida al conductor. El compromiso contigo mismo, es decir, con tu verdadero ser y no con lo perecedero y efímero y pasajero que hay en ti. Y en tercer lugar, perseverancia. Pues bien, cuando hablamos de la evasión, esto tiene mucho que ver con que estos tres pilares quedan como en entredicho. Es decir, la evasión es como una especie de dejadez que nos hace que estos tres pilares de Piscis, que estos tres pilares de la fe, no tengan realmente protagonismo y presencia en nuestra vida. Y muy especialmente la perseverancia, porque la perseverancia, hemos hablado de la confianza en la vida, hemos hablado del compromiso contigo mismo desde el punto de vista de que el conductor se haga presente y ahora que aparece el término perseverancia, la perseverancia significa constancia, significa continuidad, no significa esfuerzo. El esfuerzo es el del pequeño yo. El coche loco sí que todo lo pone en clave de complejidades y de esfuerzos y de preocupaciones. No,
desde el punto de vista espiritual, lo que aquí estamos hablando es no de esfuerzo, sino de perseverancia. Es decir, este camino del que venimos hablando, Diana, desde que comenzó nuestro diálogo, este camino hay que avanzar en él con perseverancia. Esto no es un tema de un día sí y un día no, una vez a la semana o de vez en cuando. Esto requiere perseverancia. Y claro, todavía en nosotros hay mucha presencia del coche loco. Hay como una inercia del coche loco. Y al coche loco la perseverancia le aterra. Curiosamente, es muy dado a los esfuerzos, es muy dado a meterse en grandes galimatías y en grandes complicaciones, pero cuando se le plantea una dinámica que tiene que mantenerse con una perseverancia, eso le aterra. Y a partir de ahí busca subterfugio para intentar evitarla. Y de ahí deviene también el autoengaño. Ese autoengaño que estaba implícito en tus palabras. Te quieres creer que estás haciendo algo, que estás avanzando por un nuevo camino, pero no es verdad, no es verdad. Estás dando vuelta en círculos porque te falta la voluntad para realmente ponerte en marcha y realmente avanzar por el nuevo camino con perseverancia. Esa evasión, evidentemente, muchas veces, tú lo has dicho muy bien, es intelectual en el sentido de que en cuanto que el pequeño yo empieza a leer un libro, empieza a escuchar unos vídeos, empieza a tener alguna práctica, el pequeño ya empieza ya como a creerse que ya está como muy arriba, ¿no? Cuando realmente estamos en pañales, estamos empezando nuestro camino. Y además a esta especie de autoengaño contribuye lo que hoy está muy presente en la sociedad cuando hablamos de la conciencia, que es la pseudoconsciencia, es decir, algo que realmente no es conciencia. Me refiero a la New Age y al supermercado espiritual. Esa New Age y ese supermercado espiritual nos lanza multitud de propuestas que realmente promueven nuestro autoengaño, porque no son realmente factores, herramientas de avance en el camino que aquí estamos compartiendo. Y esto se nota muy bien, hablando de evasión, de que ¿por qué se llama supermercado espiritual? Porque ofrece muchos productos, muchas técnicas, muchos métodos, muchos sistemas. Fíjate que llevamos un largo trecho histórico, es decir, la humanidad no nació ayer. Y a lo largo de los siglos, hoy día, además con las tecnologías, tenemos acceso a las enseñanzas, a la sabiduría de hombres y de mujeres insignes. He citado en lo que llevamos hablando, he citado a Buda Gautama, pongamos por caso, he citado a Cristo Jesús, pongamos por caso, y estamos poniendo dos ejemplos magníficos. Para mí, Cristo es mi gran referente espiritual. Buda Gautama posiblemente sea el segundo, pero hay otras muchas figuras que han aparecido a lo largo de la historia y que nos han insistido en lo mismo, la importancia de nacer de nuevo, la importancia de ese noble camino donde se incluye la acción consciente a la que antes hacíamos referencia. Es decir, hoy día tenemos generado una construcción potentísima. Tenemos unos frutos de conciencia maravillosos que están ahí a nuestro alcance y que nos dan fundamentos para poder avanzar en el camino. Pues bien, ante esto, la evasión, ¿qué es lo que hace? Que lo rechaza. ¿Lo rechaza por qué? Porque le parece como antiguo, ¿no? Le parece como antiguo. Es que esas teorías, esas aportaciones son como antiguas. Y el pequeño yo quiere cosas novedosas, quiere cosas nuevas, ¿no? A veces en el supermercado espiritual lo que se hace es que se manipula algunos de los fundamentos que vienen de todas estas tradiciones y se le empaqueta con un nombre distinto para darle una visión de novedad, con lo que se manipula y se estropean tanto por la manipulación como por intentar darle esa especie de toque de novedad. Pero es muy curioso porque cuando nos metemos en la dinámica de la evasión, no nos interesa lo que nos aporta fundamento, sino que le damos mucho valor a lo que entendemos que es novedoso. Pero claro, es que lo novedoso también se queda como antiguo. Es decir, lo que hoy es novedoso, dentro de un año ya no te parece novedoso y empiezas a buscar otra cosa.
que sea novedosa, con lo que es un picoteo incesante, ¿no? Es otra de las características de la evasión. Vas picoteando continuamente. Oye, en lugar de pararte en una flor y sacarle jugo a la flor y que ese jugo te ayude de verdad a evolucionar en conciencia, pues no. Vamos de flor en flor picoteando, pero realmente el picoteo hace que de ninguna de esas flores saque realmente ninguna esencia verdadera, con lo que cuando va de flor en flor no hay realmente en ti ningún cambio ni ninguna transformación. Es otra manera de entretenimiento y de distracción. No es la manera del distraimiento y la distracción de esas personas que tú consideras inconscientes, pero tú que te consideras consciente, con un formato distinto, estás cayendo en el mismo entretenimiento y en la misma distracción. Por mi parte, sin querer convencer a nadie de nada, doy mucha importancia a los fundamentos, es decir, al entendimiento de que ha habido almas encarnadas extraordinarias que han vivido de una forma ejemplar, que nos han dado una sabiduría espectacular y que realmente lo que deberíamos hacer es con ese precioso fruto que han puesto a nuestra disposición, es comerlo, es integrarlo en nosotros. Pues no, lo que el pequeño yo quiere, eso le asusta, porque además esos fundamentos para que vayan integrándose en nosotros necesitan perseverancia. Nuestro pequeño yo quiere distracción, entretenimiento, etcétera, etcétera. Y vestimos de espiritual lo que realmente no es sino otra forma de entretenimiento y de distracción. Entonces, bueno, cuando esto sucede, no tenemos que rasgarnos las vestiduras ni tenemos que flagelarnos, ¿no? Se trata de que nos demos cuenta y nos damos cuenta de que ese coche tiene todavía mucha influencia en nosotros y no pasa nada. Venga, este tipo de experiencias sirven para que nos demos cuenta y retomemos el camino como realmente lo deberíamos retomar. Así que esto es muy importante y por supuesto que qué decir, porque se habla de la evasión, pero claro, cuando el coche todavía tiene mayor presencia, están las adicciones, Diana, y esto es un tema tremendo, es decir, las personas que tienen un vacío existencial y tienen un vacío existencial porque el coche loco no te puede aportar abundancia, abundancia vital me refiero, no te puede aportar realmente plenitud y realización de vida. Y ese vacío que tienes interior, ¿qué haces? Lo intentas cubrir. ¿Y cómo lo cubres? Con sucedáneos. El alcohol, la droga, el sexo. Desde el punto de vista del supermercado espiritual, los estados alterados de conciencia, la ingestión de sustancias, el intentar vivir determinados rituales, celebraciones que de algún modo te eleven. Pero claro, los estados alterados de conciencia lo dice su propio nombre, son estados alterados. Ahora estás aquí, pero después vuelve donde estabas, ¿no? Entonces, todo ese mundillo donde las adicciones tienen también un peso muy importante, tienen que ver con un vacío existencial que intentas rellenar, que intentas cubrir con sucedáneos. En lugar de avanzar por el camino de Pistis, en lugar de avanzar de la manera que estamos compartiendo, pues busca sucedáneos, porque son más simples, son más rápidos. Eso es lo que entiende el pequeño yo. Realmente ni son simples ni son rápidos, no son simples, porque suelen meternos en muchas complejidades y en muchos problemas, y no son rápidos porque realmente no llevan a ninguna parte, con lo cual no tienen ninguna rapidez a la hora de transformar auténticamente nuestra vida. Y deberíamos ver, deberíamos percibir que ahí está nuestra alma que está gritando, ¿no? Por eso muchas veces en el contexto de la evasión, de las adicciones, pues aparece algo en nosotros que es como los estados semidepresivos, los estados de desánimo, y esos estados depresivos, de desánimo, tienen mucho que ver con el alma que te está diciendo, oye, que esto no es, ¿no? ¿Cuántas personas se han acercado a mí, Diana, diciéndome, Emilio, es que la vida no tiene sentido, la vida no tiene sentido. La conclusión a la que he llegado es que la vida no tiene sentido. Y yo me permito con humildemente corregirlo. Digo, mira, piensas lo que estás diciendo, porque es una verdad a media. Y una verdad a media es la peor de las mentiras. ¿Y por qué es una verdad a media? Porque me dices que la vida no tiene sentido. Y lo que sucede no es que la vida no tenga sentido, es que tu vida no tiene sentido. No la vida, sino tu vida no tiene sentido. Date cuenta de eso, por favor. No responsabilices a la vida. Es tu vida la que no tiene sentido. A partir de ahí, ponte manos a la obra para que tu vida tenga sentido, porque te aseguro que la vida, en mayúscula, tiene sentido.
Y hasta que no halles además el sentido de la vida, difícilmente vas a hallar el sentido de la tuya. Y no es que la vida no tenga sentido, es que tu vida, tal como la estás viviendo, te estás percibiendo interiormente que no tiene sentido. Y todo esto, repito, no es para flagelarnos, ni para culpabilizarnos, ni para caer en ningún tipo de derrotismo ni de victimismo. Es para que tomamos conciencia, nos damos cuenta y avanzamos. Y como también nos ha dicho los maestros, y termino en Diana, cada fracaso es un éxito. Es decir, cuando empezamos en esta dinámica, cada vez que nos caemos es una buena noticia porque es una experiencia que nos va a servir para seguir avanzando. En esta dinámica, cuando de verdad hemos entrado en ella, cuando empezamos a avanzar en ella con esa perseverancia a la que anteriormente hacía mención, no existen los fracasos, porque eso que la mente llama fracaso realmente son éxitos, porque nos aportan un aprendizaje, porque nos aportan una vivencia, porque nos aportan unas experiencias que es como el alimento para seguir avanzando. Sí, claro, tú ves un montón, bueno, en mi caso, cuando inicié mi propio camino, no, mi cuerpo no aceptó tanto los, digamos, yo vengo de Colombia, ¿no? Entonces, tuve acceso a mucho conocimiento indígena, ya, no, mi cuerpo no, bueno, no se sintió tan cómodo con bebidas como el yagé, que es la ayahuasca, con la chacruna y eso, mi cuerpo no lo tomó de la mejor forma porque mi camino tal vez iba más hacia la presencia, me quería poner presente aquí en la tierra, ya, no otro tipo de prácticas, que desde mi perspectiva cada quien tiene su propio camino, si bien sí he percibido y me parece importantísimo tocarlo y por eso solo tomo un momentico de tu espacio, porque claro, entonces se vuelve una moda y entonces no, como no me puedo sostener en el presente, digo de la persona, entonces me la paso yendo a retiros espirituales y se vuelve la moda de irme a retiros espirituales de todo tipo, pero no estoy haciendo mi tarea en el presente, en la vida diaria con las personas con las que me rodeo, en mi propia vida y en mi gestión en mi vida. Entonces, claro, es de nuevo la dinámica que en cierto modo el sistema nos vende, de continuar de alguna forma a sacarme y sacarme, sacarme como sea eso, sin darme cuenta que no lo estoy amando y no amándolo en el sentido de no lo estoy observando para poder pues conocer esas partes de mí, ¿no? Eh, Te quería preguntar, porque puede que esto sea una forma de evasión, pero aprovecho para preguntarte, porque claro, no solamente se ve en los campos, entre comillas, espirituales, y digo entre comillas porque en realidad espíritus somos todos, y eso es más una moda que se utiliza, las personas lo utilizan mucho como moda, ¿sí? Pero a veces la compasión, y lo digo como compasión, entonces voy a salvar a todas estas personas y les voy a decir a todos, ven, toma todo este contenido espiritual para que te sanes, para que te sanes, para que te sanes desde la perspectiva muy humana de quien sea, voy a sanar a mi familia, voy a sanar a mi pareja, voy a sanar a yo no sé quién. Claro, ¿cómo diferenciar la compasión que viene desde el ser y que nace desde mi completitud para dar con la necesidad de estarme metiendo en la vida de otros, ¿sabes? Puede ser metiendo en el proceso de los otros. Eso desde mi perspectiva podría ser tanto una evasión como una distorsión. Entonces, ¿cómo entiendes tú la compasión o cuando veo que en el mundo de todas formas, por supuesto, hay muchas personas en sufrimiento, pero cómo la persona lo podría entender, Emir? Hablábamos antes de la acción consciente. La acción consciente tiene como elemento motor la compasión, esa compasión a la que tú acabas de hacer referencia. Y al tener como elemento fundamental la compasión, va dirigida a paliar el sufrimiento y el dolor de todos los seres sintientes en la medida de nuestras posibilidades. Esa es la esencia de la acción consciente. Hacer lo que está en nuestra mano para minorar, para paliar el sufrimiento, el dolor. Como muy bien se dice en la tradición budista, de todos los seres sintientes. No solamente de los seres humanos, sino de todas las formas de vida. Influidos e imbuidos por lo que también en la tradición oriental se llama ahimsa, que es una práctica de vida de no daño y es una práctica de vida compasiva para poner tu granito de arena en la medida de nuestras posibilidades, porque cada cual tiene su formato de vida, tiene su escenario, en la medida de tus posibilidades para paliar
el sufrimiento que hay a tu alrededor. Esa compasión en sí es la columna vertebral. Ahora bien, cuando tenemos en nuestro entorno personas que están viviendo, vamos a seguir esa metáfora que creo que se entiende bien y además se entiende que es descriptiva, que no es un juicio, no se trata de juzgar a la gente, es descriptiva. Y es la persona que están viviendo en modo coche loco. Digo que es descriptiva y no es un juicio, de la misma forma que si el día está soleado o el día está nuboso, si yo digo que el día está soleado o que el día está nuboso, no es un juicio, es que el día está soleado o el día está nuboso. Pues bien, hay personas que viven en el formato coche loco y en el formato coche loco se están golpeando continuamente, están pasándolo mal, aunque aparentemente a lo mejor intenten ponerle una especie de superficie de bienestar. Realmente eso no es sostenible y ahí siempre aparece el dolor, siempre aparece el sufrimiento y en nosotros ahí puede haber, en aquellos que de alguna manera empezamos a percibir la vida de un modo que todavía está bastante contaminada por el coche loco, pero que ya estamos empezando como a dejar de salir de ese formato de coche loco, pues sale de nosotros generosamente, es compasión también, cómo puedo ayudar a estas personas, algunas de ellas a lo mejor muy cercanas, seres queridos, amigos, compañeros de mi actividad laboral. ¿Qué puedo hacer? ¿O qué puedo hacer para ayudarles a salir de esa dinámica de coche loco? Pues bien, lo primero que tenemos que recordar, Diana, es que la conciencia, que es lo que es el alimento, ¿no?, de la nueva vida, del camino al que estamos haciendo mención, la conciencia no admite transfusiones. La sangre sí se puede hacer transfusiones de sangre y hay sitios para hacer transfusiones sanguíneas, ¿verdad? Y yo de mi sangre le doy a otra persona o otra persona me dan. Bueno, esto con la conciencia no ocurre. No es posible las transfusiones de conciencia, no es posible las transferencias de conciencia, porque cada uno tiene que hacer su camino. A partir de ahí significa que yo no puedo hacer nada. Tú lo que ni se te puede pasar por la cabeza es intentar tú cambiar a esa persona. Lo que sí nos corresponde son varias cosas. Por un lado, el acompañamiento. El acompañamiento, ¿qué significa? Que yo estoy al lado de una persona que es coche loco, sé que es coche loco, y yo estoy al lado intentando vivir yo de otra manera. Y eso suele dar resultado aunque se exija perseverancia. Es decir, esa persona que está a mi vera, que está cerca mía, que está conviviendo conmigo, percibe que yo vivo de otra forma. Y percibe que además ese vivir de otra forma está creando en mí, está dando fruto en mí a esa paz, a ese sosiego, a ese discernimiento, a esa confianza. Y esta persona empieza entonces a mirarnos para decir, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué yo estoy en medio de tanta confusión, de tantos jaleos, de tantas tensiones, de tantos conflictos y veo que esta persona vive de otra manera? Esa es la mejor forma de, entre comillas, educar. Esto es muy importante. La educación, el acompañamiento es una forma muy efectiva de educación. La educación no consiste en intentar convencer al otro con las palabras. Hay que convencer al otro, entre comillas, educándolo a través de nuestro ejemplo. Y eso sí, el acompañamiento debe ir unido, por supuesto que sí, a palabras. Pero palabras, Diana, cuando corresponden. Es decir, hay que saber cuándo es el momento de hablar con esa persona. Esto ha habido personas que lo llaman la escucha activa, acompañamiento y escucha activa. ¿Qué significa la escucha activa? Significa que tú no te pones a hablar. Es decir, esa persona está en no sé qué y tú llegas y le empiezas a dar tu retaíla. No, no. La escucha activa significa estar atento para cuando se produzca una circunstancia que permita que tú puedas compartir con esa persona una serie de cosas. Y esa serie de cosas que tú compartes con la palabra va acompañada de ese ejemplo de vida, de esa práctica de vida coherente a lo que anteriormente hacíamos referencia. A veces, fíjate, las grandes tragedias que los medios de comunicación nos ponen por delante son una oportunidad para esa escucha activa y para hablar en conciencia. Muy recientemente en la península ibérica se han vivido acontecimientos durísimos en el Levante, la denominada Dana de Valencia,
con todo, todo lo que ha conllevado y que nos ha llenado de compasión y de amor, ¿verdad? Pues bien, hay personas, coches locos, que están en su dinámica loca y que un acontecimiento como este lo lleva durante un momento a pararse, a pararse. Claro, tanta muerte, tanto dolor, ¿no? Lleva como a un momento de reflexión. Oye, pues ese es un espacio en el que a lo mejor se da la oportunidad para que tú compartas con ese coche loco cosas que en otros momentos no puedes compartir. Ese impacto que viene de fuera por un acontecimiento tan trágico como este, a lo mejor abre el espacio en el contexto que estamos aquí comentando para que tú puedas compartir cosas con él, para que puedas compartir, por ejemplo, el hecho de que la muerte no existe, que hay vida más allá de la vida o cualquier otra cosa que en tu sentir aparezca en ese momento. Es decir, el acompañamiento y la escucha activa. Y la escucha activa significa, evidentemente, que tú compartes, pero no compartes de cualquier forma, no compartes de cualquier modo. Y todo eso, ese acompañamiento y esa escucha activa, tiene que ir unido al amor, Diana, al amor. Y esto sé que también es otro término muy devaluado, pero es tan importante, el amor. Eh, el amor significa respeto a los procesos de cada cual, significa capacidad de empatía, de ponerte en el sitio del otro, significa ternura. Y, y la persona que está en modo coche loco, esta fragancia la percibe, ¿sabes? Por muy coche loco que está. Cuando nos acercamos a la persona en formato coche loco, intentando convencerla, intentando de alguna forma que nuestra forma de ver la vida, meterla en ella, eso lo único que provoca es el rechazo del ego. Ese coche loco que está en modo ego lo rechaza y lo repele. En cambio, cuando desde el acompañamiento, la escucha activa, todo eso lo hacemos de una manera amorosa, esa fragancia tiene mucho poder. Y yo he sido testigo de cómo desde esa fragancia amorosa, la conciencia, las palabras de conciencia, la práctica de vida coherente de conciencia, llegan o impregnan de una forma efectiva a esas personas que andan en el formato coche loco. Y desde luego también, cuando hablamos de compasión, y es como un complemento a lo que aquí estamos compartiendo, no está directamente relacionado, pero es un complemento importante. Cuando hablamos de compasión, Diana, cuando hablamos de acción consciente, cuando hablamos de compasión, ojo, no estamos hablando de buenismo, porque la compasión a veces conlleva decir que no. La compasión no es estar siempre diciendo que sí. La compasión también a veces significa decir no. Y si esto no lo entendemos, estamos estamos devaluando la compasión en buenismo. No. Las enseñanzas espirituales no nos llaman a ir por la vida de la mano del buenismo, diciendo sí, sí, sí continuamente, ¿no? Hay que decir sí o hay que decir no. Compasión, desde luego, es la brújula, la compasión es el telón de fondo, pero hay a veces que hay que decir que no. Eso también forma parte de la compasión y a veces se nos olvida. Y eso a veces también forma parte de la educación y a veces se nos olvida. El amor, la educación, la compasión significa en muchas ocasiones decir que sí, pero también hay ocasiones en las que hay que saber decir que no. Justo te dice así, yo me pongo en mute porque si no me emociono. Ay, no te quiero interrumpir. Pero, claro, de ahí te iba a preguntar justamente, hay muchas definiciones de los límites, Emilio, y cuando hablamos de poner límites a los otros y tal, solo quisiera redondear todo lo que acabas de decir con el tema de los límites porque me pareció algo importante. Límites, desde mi perspectiva, podrían entenderse desde muchas formas, pero la compasión entonces incluye autocompasión. ¿Cómo lo explicarías tú en tus palabras, la importancia de poder comunicar desde que esté mi ser en alineación frente a lo que el otro puede estar haciendo? Ujú. Ciertamente, cuando vamos con perseverancia avanzando en este camino, vamos creciendo personalmente, vamos creciendo espiritualmente. Eso nos va dando o poniendo en el sitio adecuado un término
que desde el coche loco está muy pervertido, que es el término dignidad. Dignidad. La dignidad tiene que estar presente en el camino de la conciencia, es decir, la dignidad de cada uno con uno mismo. No podemos admitir cualquier cosa, no podemos decir sí, como antes compartía, a cualquier cosa. La dignidad es fundamental y la conciencia también conlleva dignidad. Y esa dignidad, unido a la conciencia, es el motor para saber decir no. Tenemos que tener en cuenta que el coche loco, el pequeño yo, el ego que está ahí dando vueltas, tiene, lo hemos compartido ya, diversas manifestaciones. No se manifiesta de una única manera, lo hace de muchas formas. Es muy habilidoso, entre comillas, para aparecer con una cara o aparecer con otra, aunque realmente no deja de ser ese mismo pequeño yo, ese mismo coche loco. A mí me gusta decir que hay una faceta del ego que es el ego bravo, el ego bravo. El ego bravo, el que va por la vida, pues queriendo tener éxito, fama, convenciendo a los demás, yo tengo la razón, yo soy aquí el que sabe. El ego bravo, que además suele buscar admiración de los demás. El ego bravo. Bueno, pues ahí está el ego bravo. Pero ojo, hay otro ego que es lo que yo llamo el ego a la defensiva. El ego a la defensiva tiene que ver con la falta de dignidad de la persona. Porque la persona, desde el ponerse a la defensiva, no sabe establecer límites. Por ejemplo, decía hace un momento que el ego bravo busca la admiración, que me admiren, ¿no? Que me admiren. Yo quiero sobresalir, ser admirado. El ego a la defensiva busca, mejor dicho, se convierte en un pedigüeño del reconocimiento. Del reconocimiento. Y como no te lo reconozcan, te sienten mal. Es decir, como el otro no te diga que estás bien, que está bien lo que estás haciendo, te sienten mal. Vamos a ver, tú estás haciendo esto porque consideras que tienes que hacerlo. Pues ya está. Siempre habrá personas que esto le parezca bien, personas que le parezca mal, porque cada uno es cada uno y tiene sus caunas, como decimos por estas tierras. No puedes ir por la vida intentando caerle bien a la gente y que la gente te diga que sí y mendigando el reconocimiento. Ese mendigueo del reconocimiento es un síntoma claro del ego a la defensiva. Pues bien, el ego a la defensiva, que busca reconocimiento, también pierde la capacidad de saber dónde están los límites de la dignidad. Y esos límites de la dignidad es entender que hay que ser compasivos, hay que ser empáticos, hay que ser comprensivos, pero ojo, dentro del sentido común. Y cuando otra persona, su comportamiento hacia mí está afectando mi dignidad, eso hay que decir que no y hay que saber cortar en cualquier ámbito, en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, en el ámbito de pareja, hay que saber decir, oye, aquí no, ¿eh? Hay unos límites que no se pueden pasar, porque esos límites están poniendo en solfa mi dignidad. Y además, yo creo que eso, aunque no lo hayamos vivido directamente, conocemos muchos casos y sabemos que es así, cuando esos límites se ven rebasados, eso entra a una dinámica que no tiene fin, una dinámica donde la persona se ningunea a ella misma, donde la persona se va despreciando a ella misma, donde la persona cada vez admite comportamientos más violentos y comportamientos más despreciativos con relación a uno mismo. Vamos a ver, esto no es conciencia, esto es un ego a la defensiva que te está carcomiendo y que desde la conciencia tenemos que empoderarnos, tenemos que, desde el compromiso con nosotros mismos, poner las cosas en su sitio y hay que establecer límites. Claro que hay que establecer límites. Es muy importante, por tanto, podríamos resumirlo así, que si hemos compartido antes, por ejemplo, que la confianza en la vida conlleva aceptación y que esa aceptación no es resignación, sino fruto de la confianza, también deberíamos ser conscientes que la conciencia y la espiritualidad, desde la compasión y el amor, no significa estar permanentemente haciendo lo que los demás dicen, porque quiero de alguna forma decir mi compasión, desde mi acercamiento. No, vamos a ver, la conciencia es acción consciente. Y la acción consciente, como antes decíamos, hay momentos en el que hay que saber decir no y siempre tiene que estar muy claro lo que es la dignidad de la persona. Y cuando alguien simplemente intenta vulnerar esos límites de tu dignidad, con mucha educación se le dice que no. Mira,
yo te quiero mucho, tú me caes muy bien, podemos hacer muchas cosas juntos, en fin, lo que nos dé la gana de decir, pero hay un determinado límite que no podemos rebasar, porque finalmente, además, eso daña a los dos, fíjate. No solamente daña a la persona ninguneada, despreciada, sino que a la otra persona, como se le está abriendo ahí una puerta muy propicia para su ego, esa persona también descarrila en la relación con nosotros. Es decir, cuando yo no pongo límites a mi dignidad, evidentemente me estoy dañando a mí, pero tampoco le estoy haciendo un favor al otro, porque el otro entra como un terreno fácil, ¿no? Como un terreno abonado para que su ego ahí aparezca con toda la fuerza y finalmente lo que estamos es dañándonos realmente los dos en términos espirituales y concienciales. Hay un daño de los dos, aunque evidentemente el mayor daño, ya no solamente espiritual, sino físico o mental, está en la persona que no ha puesto los límites y que se ve rebasada bajo el ímpetu del otro. Quisiera concluir este compartir tan jugoso, maravilloso que hemos tenido, eh, con dos preguntas que está interesante que pudiéramos sintetizar. La primera es, como de una forma muy breve, yo sé que tú hablas mucho de la Constitución Centenaria del Ser y hay diferentes videos que tienes con relación a ellos. Los pongo como referencia, los pondré como referencia en el video para que las personas lo puedan complementar su conocimiento sobre ello. Em, pero que pudieses dar unos tips importantes de lo que hablamos aquí hoy. Es decir, hoy hablamos, nos mencionaste que hay diferentes filosofías, estas filosofías se sostienen en lo que se conoce como la filosofía o la sabiduría perenne, que nos dijeras un poco, muy resumido, qué es eso para ti y resumido lo de la Constitución, bueno, no resumido la Constitución Centenaria del Ser, pero como tu invitación para que la gente lo pueda profundizar en ello. Y finalmente, como estamos en un momento justamente con situaciones como las de la Dana, etcétera, llega o surge la pregunta de en qué momento, eh, estamos en un momento conciencial en el que el humano está llevado a la acción, por supuesto, la acción consciente. ¿Cuál es tu visión con relación, no lo llamaría yo a protesta, pero a la acción consciente? Porque suele suceder que ponemos en culpa todo a lo externo, ¿no? La culpa del gobierno, la culpa de los de afuera y tal, pero sí hay una corresponsabilidad ahí. Entonces, a veces me puedo enredar en la pregunta, pero a lo que quiero ir es como, ¿cuál crees tú que es el papel de una persona consciente, sabiendo que también hace parte de una sociedad que tiene unos liderazgos que puede que estén en medio carros, en medio coches deschavetados? Cuál es el papel de una persona consciente haciéndose también parte de la sociedad? Entonces, resumidas cuentas, que como que nos des una invitación para mucho más del contenido que tienes para aportar con relación a sabiduría perenne y la Constitución Centenaria del Ser, para que las personas busquen conocerse mucho más profundo hacia sí mismas y finalmente el papel que desde tu perspectiva ahora podemos o que consideras que la persona, el ser consciente, puede hacer en la sociedad también. Muy bien, pues empezando por la sabiduría perenne. Vamos a ir sabiduría perenne, después constitución sextenaria y finalmente lo que es esa práctica consciente. La sabiduría perenne es una manera de denominar a todas las enseñanzas que se han ido acumulando a lo largo de la historia por los grandes maestros y maestras y por las grandes tradiciones. De hecho, si escarbamos en esas grandes tradiciones, en esas enseñanzas, vemos que hay muchos puntos de coincidencia, que hay un núcleo que es común, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la esencia, con la trascendencia. Pues bien, se llama sabiduría perenne o filosofía perenne a todas esas enseñanzas y sabiduría acumulada a lo largo de la historia. A mí personalmente me gusta además poner de manifiesto que la sabiduría perenne tiene una primera parte de varios siglos, que es lo que yo denomino, para entenderme conmigo mismo, el plan cósmico. El plan cósmico son todas las enseñanzas que se dan, por ejemplo, hemos citado a Buda Gautama, al budismo, a Lao Tse y el taoísmo, las tradiciones hinduistas, la ciencia del yoga, el zoroastro y el zoroastrismo, en las escuelas de misterio de Egipto y de Grecia, las aportaciones maravillosas de los grandes filósofos griegos clásicos.
Todos ellos, entre el siglo VII al siglo II, siglo I, antes de Cristo, nos dan una enorme sabiduría que está ahí en la base de esta sabiduría o filosofía perenne, en lo que es la metafísica de la divinidad, qué es la divinidad, cuál es su naturaleza, sus atributos. Igualmente nos enseñan acerca de cosmogénesis, el cosmos, la existencia, la vida, su origen, su desenvolvimiento. También nos enseñan sobre antropogénesis, lo que es el ser humano, lo que es la evolución de la humanidad a través de humanidades. Todo eso conlleva el ámbito del plan cósmico, que es una parte fundamental de esta sabiduría perenne, y diríamos que el plan cósmico tiene después la plasmación, tiene la culminación en lo que podríamos denominar el plan de salvación, que es lo que trae Cristo, y lo que la encarnación crística en Jesús de Nazaret trae. Es decir, es como culminar todo ese plan cósmico para dar las últimas aportaciones y para también enseñarnos algo fundamental, que esto no solamente va de nosotros, sino que también va de la humanidad en su conjunto, y que esta generación humana, esta humanidad terminará. Y terminará no para que finalice nada, sino para que se inicie un nuevo ciclo humano, esa nueva humanidad en una tierra restaurada de la que nos habla Cristo Jesús. Bien, pues todo esto, el plan cósmico, el plan de salvación, todo esto está dentro, en lo que constituye, por así decir, el elemento clave de lo que es esa sabiduría acumulada, esa sabiduría perenne, esa filosofía perenne a la que tú hacías referencia. Precisamente dentro del plan cósmico, es decir, precisamente dentro de esas enseñanzas que van del siglo VII al siglo I o II antes de Cristo, ahí es donde aparece, dentro de esa sabiduría perenne, aparece la constitución sextenaria del ser humano. La constitución sextenaria del ser humano es una forma de acercarnos a nosotros, de conocernos, porque se trata de eso. Los sabios de la Grecia clásica decían, conócete a ti mismo. A la hora de conocernos a nosotros mismos, yo aquí coloquialmente he expresado que somos una perfecta conjunción de conductor y de coche, ¿verdad? Es una aproximación. La constitución sextenaria nos invita a ir un poquito más allá, porque dentro del coche identifica distintos componentes y dentro del conductor también identifica distintos componentes. Dentro del conductor, por ejemplo, se nos habla de espíritu y de alma. E incluso dentro del alma, no es cuestión ahora de entrar en detalle, pero dentro del alma se nos habla del alma como tal o alma una, y después el alma diferenciada, que es una la que está encarnada en mí, otra la que está encarnada en ti, y que va desarrollando su proceso evolutivo a través de una cadena de vida o de reencarnaciones. Y eso es lo que se nos enseña en la constitución sextenaria con relación al conductor. Y con relación al coche, se nos muestra, se nos recuerda que dentro del pequeño yo, dentro del coche, dentro de lo pasajero y efímero que hay en nosotros, hay un componente físico que tenemos que atender. La conciencia también conlleva atender a nuestro componente físico. El componente físico es importante, la salud, una práctica de vida saludable, etcétera, etcétera. Eso es muy importante. También se nos enseña que hay un componente energético, etérico o vital, el estado de ánimo que tenemos, esa energía que hay en nosotros, que se nos pone de manifiesto a través, por ejemplo, cuando se nos habla de los chakras o cuando se nos habla de la circulación de las corrientes energéticas de los nadis. En nosotros hay una presencia también energética que fundamentalmente tiene que ver con nuestra vitalidad, con nuestro estado de ánimo. Ya van dos, lo físico, lo etérico. También se nos habla de nuestro mundo emocional, porque nuestro mundo emocional a veces creemos que es lo mismo que lo físico. La constitución sextenaria nos enseña con claridad que no. De hecho, cuando tenemos una gran perturbación emocional, eso no se sana porque vayamos al gimnasio. Las turbulencias emocionales no se calman yendo al gimnasio. ¿Por qué? Porque lo físico es una cosa y lo emocional es otra. Lo emocional es un mundo muy particular, donde solo el que vaya apareciendo la confianza en la vida y lo que realmente somos va a aportarnos realmente sosiego para que las turbulencias emocionales vayan de alguna forma sosegándose. Y junto con lo físico, junto con lo emocional y junto con lo vital o etérico, lo mental, lo mental. Y ahí la constitución sextenaria además es muy interesante porque nos ayuda a conocer que nuestro mundo mental, nuestro plano mental es muy rico, y tan rico que tiene como dos niveles, el nivel inferior y el nivel superior. En el plano mental, físico, energético, etérico, emocional y mental,
los componentes de la constitución sextenaria con relación a nuestro pequeño yo, pues bien, dentro del plano mental, el plano mental es como una casa que tiene dos plantas, la inferior y la superior. La inferior es la que se denomina mente concreta, que es la que se ocupa de lo ordinario y de lo cotidiano. Lo que hemos utilizado tú y yo para estar aquí el día y la hora establecida y poder llevar a cabo este diálogo. Es un uso de la mente concreta. La estamos usando todo el día porque se ocupa de lo ordinario y de lo cotidiano. Pero hay otro plano, hay otro nivel, hay otra planta dentro de nuestro plano mental, que es la mente concreta o mente superior, que es, perdón, nuestra mente abstracta o mente superior, que es la que está capacitada para ocuparse de lo trascendente. Podríamos decir que tú y yo, para estar aquí hablando, hemos tenido que utilizar la mente concreta. Una vez que hemos empezado a dialogar, hemos puesto en funcionamiento la mente abstracta, porque el tipo de asuntos que hemos traído a nuestro diálogo no es el rutinario y ordinario, sino que tienen ese componente trascendente. El componente trascendente es ir más allá de lo de todos los días. Puede ser la espiritualidad y la conciencia, puede ser la filosofía, puede ser una actividad artística, la plasmación creativa de nuestros dones y talentos, la inspiración, la intuición, igualmente lo que tiene que ver con la ciencia, cuando la ciencia intenta ir más allá de lo que se ve para descubrir cuáles son las auténticas verdades. Bien, todo eso es lo que podemos englobar en la expresión trascendente y la mente abstracta es la que está capacitada para acercarnos a lo trascendente. De modo y manera que la constitución sextenaria nos da un mapa del ser humano que nos permite ver que aunque todo está interrelacionado, por supuesto todo está interrelacionado, pero que una cosa es lo físico y cómo podemos accionar en ello, otra cosa es lo vital o energético y cómo podemos actuar en ello, otra cosa es lo emocional, otra cosa es lo mental, dentro de lo mental los dos niveles que hemos comentado y todo eso que forma parte de nuestros componentes efímeros se le llama el cuaternario inferior dentro de la constitución sextenaria. Se le llama cuaternario inferior porque son cuatro: físico, etérico, emocional y mental, y el trinario superior, que es el conductor al que antes hacíamos referencia, la divinal esencia o espíritu, el alma que utiliza como instrumento para poder encarnar en este plano, y el alma individualizada, que es la que tenemos cada uno haciendo su camino conciencial. Todo esto es lo que nos enseña la constitución sextenaria y es un instrumento muy válido que fue aportado en ese plan cósmico que estoy comentando, que está, por ejemplo, detrás de la ciencia del yoga, cuando en el yoga se nos enseñan determinadas prácticas, asanas, los ejercicios, tienen que ver con el cuerpo físico, pongamos por caso, pranayama, las técnicas y prácticas de respiración, tienen que ver con todo lo que es el mundo etérico o energético, lo que en yoga se llama llama ni llama, tiene que ver con la serenidad del mundo emocional, las prácticas de Sanyama, de meditación, tiene que ver con el mundo mental y el ir educando nuestra mente. Es por tanto, una herramienta muy útil de conocimiento de nosotros mismos y de saber dónde tenemos que ir tocando en este contexto, de ir siendo cada vez nuestra mejor versión y que el conductor tenga una mayor presencia en un coche que además debe estar en buena forma. No se trata de solamente conducir el coche, sino que el coche esté en lo físico, en lo energético, en lo emocional y en lo mental en el mejor estado posible. Y finalmente, Diana, con lo que era tu última cuestión, mi percepción, yo no estoy en posesión de la verdad, no quiero convencer a nadie de nada. Mi percepción es que estamos en una sociedad distópica, es decir, todo lo contrario a la utopía es la distopía. Bueno, pues hemos caído como sociedad, como humanidad, hemos caído en una distopía. Consecuencia de nuestra inconsciencia, consecuencia también de las acciones conscientes de algunos que buscando sus privilegios y sus objetivos convierten en una distopía la vida humana. Pero lo cierto es que vivimos en una distopía. Y esa distopía, creo que no hace falta ser muy listo como para darse cuenta, va a más, cada vez a más. Yo digo que vivimos en un huracán de magnitud aceleradamente creciente. Va cada vez a más. Sabiendo esto, tú, yo, ¿qué es lo que podemos hacer? El sistema socioeconómico está en manos de unos pocos. Se dice con razón que el 1% de la humanidad tiene más patrimonio y riqueza que el 99% restante.
Y cuando se escarba en ese 1%, realmente nos damos cuenta que es el 1% del 1% el que tiene más patrimonio, riqueza y recursos que el 99,99% restante. Desde el sistema socioeconómico se controla el entramado político e institucional. Realmente los gobiernos están bajo la batuta de ese sistema socioeconómico y de esos que controlan y dominan el sistema socioeconómico. Cuando hablamos de las tecnologías, que por sí no son ni buenas ni malas, todo ese entramado político institucional y ese sistema socioeconómico hacen que las tecnologías las estemos usando no al servicio del ser humano, sino contra el ser humano. Ese mundo virtual y ese mundo artificial que hace que no nos miremos a nosotros mismos y nos perdamos en el mundo de la apariencia. Esas tecnologías que más que ayudarnos a crecer, nos controlan, nos monitorizan, nos dominan, nos están siguiendo continuamente. Esas tecnologías que en lugar de ayudarnos a ser creativos, resulta que nos están metiendo en el entretenimiento, en la distracción, en la abducción a la pantalla. Todo esto son exponentes de ese huracán de magnitud aceleradamente creciente. Sabiendo que esto es así, ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿Qué es lo que tú puedes hacer? Desde luego yo creo que lo primero es desconectar de ese mundo. Hay que desconectar de esa realidad. Desconectar de esa realidad no significa evadirme, no significa irme a otro planeta a vivir, no significa vivir aquí de otra manera. Siendo muy breve, en la primera parte de nuestro diálogo, cité una expresión que usa Cristo Jesús en los evangelios, en el Evangelio de Juan concretamente, que es nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo. Y nacer de nuevo, Diana, tiene dos dimensiones, la individual y la colectiva, y la individual y de la relación mía con el mundo. La individual es lo que hemos hablado en todo este diálogo. Nacer de nuevo significa ir dejando de vivir, darte cuenta de que has estado viviendo en modo coche loco y decir, no, se acabó. Muero a esa vida de coche loco y resucito, nazco de nuevo en esta misma vida, nazco de nuevo a una forma de vida distinta, que es la que hemos pergeñado con distintas cuestiones a lo largo de nuestro diálogo. Pero ojo, nacer de nuevo también significa darte cuenta de que este mundo, este sistema socioeconómico, este entramado político institucional, este complejo tecnológico, darte cuenta que ya no es el nuestro. Fíjate lo que esto significa. Significa que nosotros hemos contribuido a que esto sea así, ¿eh? Porque hemos vivido mucho tiempo, vete a saber cuántas encarnaciones como coche loco. Pero hoy que empezamos a dejar de ser coches locos, nos damos cuenta la locura en la que esta sociedad está metida. Una sociedad que ha sido construida a sus cimientos por coches locos y que está gestionada y dirigida por coches locos. Y claro, nos damos cuenta que esta sociedad no es nuestra. ¿Qué es lo que nos han enseñado los grandes maestros al respecto? Muy sencillo. Punto uno, con esta sociedad tienes que convivir. ¿Por qué? Porque está en todos sitios. No te plantees una especie de huida, no, tienes que convivir. Ahora bien, una cosa es la convivencia y otra cosa es la connivencia. Convivir sí, pero no caigas en la connivencia. ¿Y cómo no caigo en la connivencia? Pues muy simple, vive de otra manera realmente. Esa sociedad distópica, este huracán de magnitud aceleradamente creciente, quiere que yo viva en el culto a la velocidad, en el estrés y en la ansiedad. Voy a desconectar. En la medida de lo posible, en la medida de lo posible, voy a ir saliendo de esa dinámica de estrés, de culto a la velocidad y de ansiedad. Esta sociedad distópica quiere que mi vida esté basada en la acumulación, en el tener, en el retener, en el poseer. Pues no, yo me di cuenta que no necesito tantas cosas. Como decía Francisco de Asís, necesito poco y lo poco que necesito lo necesito poco. Y quiero una vida más sencilla y voy avanzando por una vida más sencilla. Eso también significa darte cuenta que esta sociedad quiere que consumas, el consumismo continuo. Bien, la conciencia nos lleva eh, conviviendo con esta sociedad, pero no cayendo en la convivencia, nos lleva a decir adiós a ese consumismo. Vamos a comprar cosas, sí, pero realmente las que necesitamos para vivir. Aprendemos a diferenciar entre las necesidades reales, que ahí están, a las necesidades artificiales, que no son verdaderas y que los paradigmas, los sistemas de creencia, las influencias de esta sociedad quieren hacer parecer reales, pero no son
porque son artificiales. La forma de alimentarnos, esta sociedad nos lleva a alimentarnos de cualquier manera. La consciencia nos lleva a alimentarnos de una forma más consciente y en lo posible sin dañar a otras formas de vida. La manera de relacionarnos con los demás. La sociedad distópica llama a competir, a la tensión, al conflicto, al querer llevar razón, al imponer nuestro criterio. Bien, la conciencia, no caer en la convivencia, lleva lo que aquí hemos compartido, lleva a ver a la persona de una manera distinta, a que la compasión, la ternura, todo eso que hemos dicho esté ahí, poniendo, por supuesto, límites, sabiendo que la acción consciente no es buenismo, que la compasión no es buenismo, pero vamos avanzando por ese camino porque no caemos en la convivencia. Desde el punto de vista de lo que aquí estoy poniendo como ejemplo, podía poner otros muchos ejemplos, Diana, pero son formas de darnos cuenta de que estando en este mundo y conviviendo con él, se puede y se debe vivir de otra manera. Eso es lo que está en nuestra mano. Tú, yo y los seres humanos, vamos a llamarnos conscientes o que empezamos a avanzar en la conciencia, este sistema socioeconómico no lo podemos cambiar. Escapa simplemente, sería una ficción, es un autoengaño. No, esto tiene unos resortes, tiene unas estructuras que van más allá de lo que es nuestra capacidad de acción. Pero ojo, en mi capacidad de acción sí hay algo muy importante, que es vivir de otra manera. Ellos a lo suyo y nosotros a lo nuestro. Y quizás para terminar, Diana, ha aparecido implícitamente varias veces a lo largo de nuestro diálogo y sobre todo ahora, pero creo que es una manera adecuada de concluir. Porque cuando estamos hablando de no caer en la connivencia, convivimos, sí, pero no caemos en la convivencia, convivencia, sí, pero sin caer en la connivencia. He hablado de ejemplos concretos de empezar a vivir de otra manera. Ojo con el ego, porque aquí también aparece el ego. Y el ego juega al todo o nada. Una vida menos basada, como un ejemplo de los que he puesto, una vida menos basada en el culto a la velocidad. Aparece el ego. Venga, ¿cómo puedo dejar de vivir en la velocidad, siempre corriendo, siempre estresado? ¿Cómo puedo conseguirlo? Miras tu realidad y dices, es imposible que lo consiga. Claro, es imposible que lo consiga el qué, el nivel 10. Es imposible que estando metido en el culto a la velocidad, de pronto de tu vida desaparezca el culto a la velocidad. Eso es un imposible. Pero es lo que el ego plantea porque juega siempre en su dualidad al todo o nada. La conciencia, ¿qué es lo que nos indica? Oye, haz lo máximo que puedas, pero por favor, hazlo lo máximo que puedas, no es lo máximo. Del 0 al 10, hacer lo máximo que puedas no es 10, es hacer lo máximo que puedas. Pero ojo, lo que puedas, hazlo, porque es la forma de ir avanzando. No puedes hacer 10, puedes hacer 7, haz 7. No puedes hacer 7 sino 5, haz 5. No, es que no puedo ni 5 siquiera, mis circunstancias personales, familiares, laborales. Lo único que puedo hacer es 3. Pues haz 3. Y habrá personas que dicen, no, Emilio, es que yo ni 3. 1, yo lo máximo que puedo aspirar del 0 al 10 es llegar al 1. Pues por favor, haz el 1. No caiga en la trampa del todo o nada del ego y haz el 1. Porque te aseguro, y eso la experiencia lo pone claramente de manifiesto, que cuando hagas el 1, se te irá abriendo la puerta del 2. Claro, si no haces el 1, nunca se te va a abrir la puerta del 2. Y cuando se vaya abriendo la puerta del 2 y vayas poco a poco instalándote en el 2, se te irá abriendo la puerta del 3. Esto es un proceso, esto es una dinámica. Y es tan importante, Diana, el hacer nuestro esta máxima, hacer lo máximo que puedas. Digo esto porque seguro que después de la hora casi media de conversación que llevamos, muchas personas pueden llevarse la sensación a su casa, a sí misma, de decir, sí, todo esto está muy bien, pero ¿yo esto cómo lo voy a llevar a cabo? Pues haciendo lo máximo que puedas, no te plantees el 10, plantees de llevar a cabo aquello que puedas. Y no tengan ninguna duda que es de esa forma, porque esto es un proceso en el que se va avanzando paso a paso, paso a paso, paso a paso. El ego no, el ego quisiera que esto fuera boom, de golpe y porrazo, pero esto no funciona así. Así que serenidad, calma, confianza, ir avanzando poco a poco, conviviendo con esta sociedad loca, pero no cayendo en la connivencia y haciendo en este nuevo formato de vida lo máximo que podamos en cada instante y en cada momento. Muchas gracias, Emilio.
Que tengas una tarde, una noche maravillosa, llena de armonía. Muchas gracias por compartir tu sabiduría con nosotros y nada, que estés muy bien. Muchas gracias, de corazón. Gracias a ti, Diana. Ha sido todo un placer. Como decía al principio, se confirma que ha sido todo un placer. Muchas gracias.